buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Valverde, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos. En el marco de las actividades de los 200 años de independencia de Centroamérica, la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Investigación y el Instituto de Estudios Latinoamericanos les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la conferencia virtual denominada Lo propio y lo universal en la integración centroamericana, a cargo de el muy querido para el IDELA, doctor Jaime Delgado Rojas. En esta ocasión también contamos con la presencia de nuestra directora, Maribel Soto Ramírez. Buenas tardes a los dos y procedo a darle la palabra a la doctora Maribel Soto para que nos presente al invitado que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a la audiencia que nos hace el favor de conectarse desde diferentes ámbitos nacionales e internacionalmente. Muy feliz, muy complacida, muy orgullosa, muy agradecida además de tener esta reunión el día de hoy con una persona que ha estado muy cercana al Instituto de Estudios Latinoamericanos, al doctorado en Estudios Latinoamericanos, como es el doctor Jaime Delgado. Y Marcelo me ha permitido tener la grata oportunidad de poder presentar al profesor Delgado Rojas de manera formal, pues para poder iniciar esta linda reunión de hoy. Jaime Delgado Rojas es doctor en filosofía del posgrado regional centroamericano en filosofía por la Universidad de Costa Rica, con graduación de honor. Además es maestro en ciencias sociales, con énfasis en política, por Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Es filósofo de formación base, además, y tiene una gran trayectoria en la docencia y en la investigación. Ha sido profesor del doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, también académico del doctorado en Estudios Latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano en la Universidad de Costa Rica, en el posgrado centroamericano en filosofía de la Escuela de Filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica y en la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica. De la misma forma, el profesor Delgado cuenta con una muy importante obra publicada sobre la temática de la integración, dentro de la cual destaca Supranacionalidad y Libre Comercio en Centroamérica, de la ilusión comunitaria a la realidad multilateral, una obra que es una obra conjunta, publicada por Plaza Valdés Editores y la Universidad Rey Juan Carlos y la UNED de Madrid. Asimismo, tiene una obra extraordinaria, Diplomacia Cultural y su impacto en el fortalecimiento de una cultura latinoamericana, la cual estuvo coordinada por la estimable académica, la doctora Mercedes de Vega, de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y también Cultura de Paz, Integración, erradicar las discriminaciones como compromiso y tareas interestatales, la cual esta es una primicia porque está en proceso de ser publicada. De tal manera que esta es una ocasión gratísima para dar la bienvenida a nuestro querido profesor Jaime Delgado Rojas. Realmente un privilegio poder contar con su presencia, profesor, en esta reunión y por favor, su audiencia le espera. Sea bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Marcelo. Un agradecimiento profundo al Instituto y a la Universidad Nacional por que me hayan invitado y me hayan permitido hacer con ustedes algunas reflexiones a propósito de este tema. Agradezco profundamente a los amigos que han abierto su espacio para acompañarnos. Realmente me siento halagado con el acompañamiento que me están haciendo. Y el tema de la integración regional centroamericana es un tema que se las trae. Realmente
Digo que se las trae por múltiples razones. La conferencia la titulé Lo propio y lo universal, mucho emulando e imitando el proyecto que dirigiera la doctora de Vega Armijo, al que Val hizo referencia Maribel en la Secretaría de Relaciones Exteriores hace una década. Pero creo que es lo que nos corresponde a los intelectuales, empezar a crear grupos, a crear interlocuciones, a hacer espacios de encuentro para buscar lo propio y eso propio que se nos constituye universal. La integración centroamericana, digo, a veces se torna extraña para los mismos centroamericanos, mucho desconocimiento, fuera del conocimiento que puede darse en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, los que estamos metidos en este rollo. La prensa, incluso el empresariado mismo, sobre todo el actual, es reacio al tema y me imagino que también en otros espacios académicos como el profesorado, ese tipo de cosas, lo ven a distancia. Señalo esto porque cuando yo hice colegio allá casi en el otro siglo, hace mucho tiempo, yo recuerdo que una de las partes significativas del curso de estudios generales era la integración centroamericana y eso a mí me halaga mucho porque si en algo tengo una beta de conocimiento sobre la integración, está, está inmersa en alguna formación que pude haber recibido desde mi enseñanza media. Señalo esto porque desde afuera uno a veces encuentra imprecisiones cuando se ve la integración centroamericana. Cuando digo desde afuera de Centroamérica. Todavía hasta hace poco se ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo el sistema de integración centroamericana. Encontraba unos textos académicos que se referían a Centroamérica como el mercado común o el Mercomún. Se hablaba del área del Mercomún. Y el área del Mercomún dejó de ser área del Mercomún con el protocolo de Tegucigalpa de Guatemala de 1993, cuando más bien se redefinió el Tratado General de Integración Económica de los años 60, que fue el que creó el área del Mercomún. A saber, la imprecisión era clara. Hablar del área del Mercomún en los 90 era hablar de algo que había pasado ya décadas atrás. O igual cuando se ve con desgano como una integración de países, ¿de cuáles países? La integración es una integración de países grandes, la integración es una integración de países económicamente poderosos. Entonces, cuando, sobre todo en Europa, se habla de la integración de América Latina, y fue una experiencia que tuve agradable y riesgosa, me decían, es que la integración de América Latina es el Mercosur para el otro. ¿Verdad? Entonces, no, también hay integración en otros países. La comunidad andina, no, también hay integración en Centroamérica, hay integración en el Caribe. Entonces, ¿cómo que hay integración en el Caribe? Pues sí, hay integración en el Caribe. Pero también causa agrado encontrar a académicos, sobre todo españoles, pero también de otras universidades europeas, tratando de muy buena manera y con mucha seriedad el tema de la integración centroamericana. Ahora en el Congreso de Gridale de marzo, celebrado por vía virtual a mediados de marzo, habían dos españoles, uno de los cuales le he seguido la pista y tiene excelentes investigaciones, excelentes trabajos sobre la integración centroamericana y ha colaborado con sus investigaciones en la Secretaría General del Sistema. Pero también dejan sin sabor. Dejan sin sabor de que es desde afuera, desde donde nos analiza, es desde afuera, desde donde nos observa. Pero también quiero señalar una tercera observación, y es que para algunos amigos de afuera, la integración centroamericana se les convirtió en un reto personal muy particular. Me contaba un amigo argentino que él se enfrentó al tema de la integración centroamericana gracias a que en una conversación, no, en un examen de grado, uno de los profesores del doctorado, en el examen de grado, le preguntó cuál era el primer tribunal internacional en el cual los particulares son sujetos procesales activos, a saber, cualquier hijo vecino puede llegar y poner una queja en el tribunal,
y el Estado está obligado a acatar la decisión de ese tribunal. Me contaba el colega en aquella oportunidad que él hizo un ejercicio intelectual tratando de demostrar que sabía cuáles eran los tribunales internacionales y seguía explicando e interviniendo y comentando y sacando información, y el miembro del tribunal lo paró y dice, mire, como diríamos en buen costarricense, deje de batear. A que me estoy refiriendo es a la Corte de Justicia Centroamericana. Para mí es revelador eso, porque ojo, como que un argentino me dijera en España que teníamos algo muy propio y que es universal. Es para ponerlo a uno a meditar. Efectivamente, la Corte Centroamericana de Justicia fue creada en 1907, desapareció en 1917 y su historia de creación, su historia de finalización es la historia o es un reflejo o es una parcela que expresa los problemas de la integración centroamericana. Emana de un acuerdo y como tal es un órgano supranacional, aunque todavía en el lenguaje intelectual internacional o en el lenguaje de los pares académicos, no se hablaba de supranacional, era un órgano supranacional. ¿Por qué? Porque operaba con las atribuciones soberanas que le otorgaban los estados que lo crearon y suscribieron sus tratados, y por lo tanto, en esas materias en las cuales la Corte Centroamericana tenía atribuciones, los estados tenían la obligación de su acatamiento. Había una transferencia de soberanía. Usé dos términos: supranacionalidad y soberanía. ¿Cómo desapareció la Corte? En una oportunidad, los gobiernos, tanto de El Salvador como Costa Rica, impugnaron ante la Corte el tratado Bryan Chamorro, mediante el cual el gobierno de Nicaragua le otorgó a los Estados Unidos el uso del río San Juan y el lago Nicaragua para crear un canal interoceánico. Estamos hablando de 1916. El tratado era de 1914. Espero que no me equivoque en fechas, porque estoy en una conferencia magistral y no debería cometer errores. ¿Verdad, Maribel? Pero además le otorgaba al gobierno de Nicaragua la potestad al gobierno de los Estados Unidos de hacer una base naval militar en el Golfo Fonseca. Tanto el gobierno de El Salvador se consideró que le violentaba su soberanía, pues no le habían pedido permiso para hacer ese acuerdo y otorgárselo a los Estados Unidos, ni tampoco el gobierno de Costa Rica, porque violaba el Tratado Cañas-Jerez y el laudo Cleveland, de lo cual todos los costarricenses deberán saber de qué estoy hablando. Como el gobierno de Nicaragua no acató la resolución del tribunal, y aquí empezamos realmente el tribunal empezó a hacer agua y llegó a su final. Pero digo que esto es simbólico, porque es como un espejo. Realmente la integración centroamericana tiene mucho de grandes avances en la retórica, cuadros solemnes de las clases políticas y de la intelectualidad que dan un paso adelante y logran echar a andar la integración, y grupos políticos e incluso intervenciones e injerencias foráneas que hacen que la cosa no camine como debería caminar. Uno de los primeros trabajos que para mí fueron significativos en el ámbito de la integración económica, que me leía ya por el año 69, 70, más bien 71, publicado por un salvadoreño, Rafael Mengíbar, de grata memoria, en un libro que se llama La integración económica centroamericana, de Susana Bodenheimer. La Susana Bodenheimer hace un análisis muy puntilloso, una socióloga intelectual de la NACLA, profesora de la UCLA, de lo que era la intervención y la injerencia extranjera en el mercado común centroamericano. Y ella señala cómo, en términos de pocos meses de echarse a andar el mercado común centroamericano con una cláusula solemne mediante la cual ningún país podía
podía estimular una segunda inversión significativa para ser ejercida para cuyos productos podían circular en el mercado común centroamericano, sin antes otro país no tuviera una primera inversión significativa. Era parte del régimen, el régimen de industria, el régimen de industrias de integración que se estaba impulsando en ese periodo, inspirado en la CEPAL, y la idea era de que Centroamérica se desarrollara económicamente y el mercado se desarrollara económicamente de manera equilibrada, que ningún país, por tener mayores inversiones, fuera a ser el que absorbiera los beneficios del mercado en contra de otro país que lo único que hacía era simplemente poner el mercado. Estas cláusulas del régimen de industria de integración, del RII, que fueron parte del Tratado General de Integración de 1960, empezaron a hacer agua a partir de 1963, ya cuando Costa Rica formaba parte del mercado común. Señalo un detalle, ya pues, el mercado común centroamericano se echó a andar con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica lo ratificó 2 años después. Y ahí hay injerencia extranjera. Y en mucho lo que señala la intelectual norteamericana Susana Bodenheimer, Susana Jonas, es que fue esta injerencia norteamericana quien puso el toque clave para el fracaso de una integración equilibrada en el mercado común en la década del 60. Hablaba pues de la Corte Centroamericana de Justicia, y ahora hablaba del mercado común centroamericano con una de las cláusulas determinadas. Y en esto me refiero a lo propio y lo universal. Hay otro aspecto que es importante a propósito de lo propio y lo universal, y ya que me metí al mercado común centroamericano y a las cláusulas estas de negociación, quiero señalar que hay una cláusula que es muy vieja y también data de mucho más atrás de lo que es el GATT. El GATT es el Acuerdo General de Comercio e Inversiones de 1947, que después se convirtió en la OMC en 1995, perdón, 1995. Y ya en Centroamérica, desde 1918, hay una cláusula centroamericana de excepción. Ojo el detalle, una cláusula centroamericana de excepción lo que señala y lo que implica es que ningún país que es suscriptor de la cláusula va a entrar en negociación con un tercer país si no llega a un acuerdo, por lo menos de entendimiento, con los países precedentes con los cuales había firmado la cláusula centroamericana de excepción. Esta cláusula centroamericana de excepción se reitera en 1934 en el Acuerdo de Confraternidad Centroamericana, se reitera en el Tratado General de Integración de 1960, se reitera en el Acuerdo Aduanero, que está ligado al Tratado General de Integración de los 60, se reitera en el Tratado de Guatemala, en el Protocolo de Guatemala, el Tratado General, y se reitera, incluso encontré una alusión en el 2000, en un documento también de carácter oficial centroamericano. Es una cláusula que casi o que cubre prácticamente todo el siglo XX. Y ojo, que ya en 1989, el gobierno de Costa Rica empieza la negociación para ingresar al GATT, para convertirse en el segundo país de Centroamérica del proceso, miembro del proceso de integración centroamericana, que ya rompe la lógica de una cláusula centroamericana, entrando al GATT. El primer país que estaba en el GATT era Nicaragua. Nicaragua había ingresado al GATT prácticamente desde el origen del GATT. Y después de esto, pues se desata una euforia por entrar al GATT y todos los países centroamericanos entran al GATT. Nuevamente, algo de lo propio, que es universal, pero también algo que hace un avance de nuestra integración y que también le genera frenos a raíz de las presiones externas.
Cuando señalaba el tema de la supranacionalidad, hacía referencia a que la institucionalidad que se crea por estados. La supranacionalidad no es anterior a los estados, es posterior a los estados, se crea porque los estados la crean y los estados se comprometen a acatar las decisiones del órgano supranacional. Lo fue la Corte desde 1907 hasta 1917 y a partir de también de los años 50, la CIECA en los aspectos puramente económico-comerciales. Pero si hay transferencia de soberanía, aparte, el concepto de supranacionalidad en Europa emana de los acuerdos de la Comunidad Económica, de la Comunidad del Carbón y el Acero de 1951. Cuando se crea esta organización, sobre todo entre Alemania y Francia, inspiradas en los pilares intelectuales de la integración europea, Schuman y Monnet, se dice claramente que es una autoridad, que lo que se crea es una autoridad supranacional, a saber que está por encima de los estados que la han configurado. Ese sentido implica transferencia de soberanía. Ahora, el tema, y sobre todo en nuestro medio, pero también en Europa, tiene que ver con lo que potencian las constituciones de los países que participan en los acuerdos. En la integración centroamericana hay cierto sentido cierto leitmotiv que se reitera en los documentos, en todos los documentos, en los encuentros, sea que se pongan en marcha, o sea que era simplemente un encuentro diplomático para darse un saludo, si existían cámaras para salir en la foto. Me refiero a los instrumentos más significativos. Bueno, no voy a referirme a la creación de la República Federal Centroamericana de 1824, pero sí pienso que el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1887 es significativo y hay que subrayarlo como un acuerdo cimero en donde está una concepción de la Centroamérica integrada e incluso unida, bastante avanzada. Los acuerdos de 1907, de los cuales se crea la Corte Centroamericana de Justicia, pero también un Instituto Pedagógico Centroamericano y otra serie de instrumentos importantes que se echaron a andar en ese momento. Acuerdo nuevamente en 1921 para celebrar el 100 aniversario de la independencia, que evoca lo mismo, los acuerdos de paz, los acuerdos de confraternidad centroamericana de 1934, que aunque era un acuerdo básicamente diplomático en un periodo de guerra y de dictaduras militares en Centroamérica, hay compromisos sumamente significativos. Del acuerdo del 34 ya surge, aunque sea esbozadamente, el SUCA, la necesidad de que haya un acuerdo, que haya un mecanismo de unión de las universidades públicas centroamericanas, que se puedan intercambiar estudiantes, que se creen casas culturales centroamericanas, que cada país tenga una casa cultural centroamericana que evoque la cultura y de los otros países y que genere la hermandad. La Carta de San Salvador de 1951, incluso la Carta de San Salvador de 1951 habla de partes dispersas de una única nación o de una patria común, una cosa así, partes disgregadas de una única nación, la Carta de San Salvador del 51, lo cual se reitera en la Carta de San Salvador del 62. También señalo, es una especie como de leitmotiv, incluso esta idea de la comunidad política, económica, social y cultural se estampa en un acuerdo de 1997, a ver, de fines del siglo pasado, firmado por los presidentes. Entonces, ojo que a lo que me refiero es que hay algo que es muy propio, digamos, de la idea centroamericana y que posiblemente emana también del hecho de haber formado parte de una federación, aunque bastante débil e inviable, como lo fue la de 1824,
ha quedado presente en la conciencia de la intelectualidad de los grupos más lúcidos de la Centroamérica, sean guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses e incluso costarricenses. Es José Martí que dice que en la ida de la delegación costarricense al Congreso Washington, dice un tal Jiménez que prefiere ver a su país como un estado más de la Unión Americana que unidos a sus países, a sus hermanos centroamericanos. Lo dice José Martí, no lo digo yo. Y después también dice, cuando regresan, dice, ahí van los centroamericanos, que van juntos los centroamericanos, posiblemente estarán entendiendo que esta manera de andar es mucho más cómoda. También de los escritos sobre nuestra América, José Martí. Señalo que esta idea de que algo hay de común también se impacta las constituciones. Y no me voy a referir a las constituciones todas las sabidas y por haber en Centroamérica, sino las recientes, a saber, las que están en este momento rigiendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e incluso Costa Rica. La de Costa Rica no es el caso, pero sí voy a hacer referencia a la Constitución de Costa Rica como un caso aparte. La de Guatemala en el artículo 150 habla claramente de restaurar la comunidad centroamericana. Incluso usa el término comunidad centroamericana. La de El Salvador dice un compromiso de reconstruir la República de Centroamérica en forma unitaria, federal o confederada. Lo está estableciendo. La Constitución salvadoreña es la más audaz en el planteamiento. La de Honduras, básicamente en el preámbulo habla de que apuesta a favor de una unión centroamericana. La de Nicaragua invoca la Constitución ya durante el periodo de la Revolución, en los años 80, invoca la unidad latinoamericana y también los esfuerzos por la integración centroamericana dentro del planteamiento y los ideales de Bolívar y Sandino. No hay referencia, ya que quiero señalar que si bien la integración centroamericana ha caminado con Costa Rica desde sus orígenes, a veces avanzando muy compartidamente, como lo decía Martí, a su regreso de Washington, decía, a veces más disperso, como lo señalaba Martí más bien sobre Jiménez, el que iba para el Congreso. Es interesante más bien hacer referencia a una constitución que tuvo muy poca vigencia, la Constitución del 17. La Constitución de 1917 dice en su artículo primero, Costa Rica es y será una república libre e independiente. Podrá, sin embargo, llegar a constituir una sola unidad política con una, varias o todas las demás de América Central. Y la Constitución del 17 incluso establece un mecanismo muy particular de ratificación de los tratados, que es el mecanismo de la votación de las 3/4 partes y la convocatoria de una constituyente, o por vía de exclusión si se vota por 2/3 partes de la convocatoria constituyente, o por exclusión si se vota por 3/4 partes la no necesaria convocar a una constituyente, cosa que todavía se mantiene en la Constitución nuestra. La Constitución nuestra actual tenía una particularidad. En el artículo 7 de la Constitución, que emana de 1949, reitera el artículo, creo que 12 de la Constitución del 71, y consideraba casi como prohibitivo cualquier tratado que violentara la soberanía nacional, incluso que quien lo negociara fuera traidor a la patria. Señalo esto porque, así visto, ese artículo fue reformado en 1968. En 1968 es donde dice el artículo, lo que dice la Constitución actual, pero de 1949 a 1968, Costa Rica no dejó de ser parte de los procesos de negociación e integración centroamericana.
incluso lo que señalaba hace un rato, a propósito de la participación de Costa Rica en el mercado común centroamericano, pero no solo eso, también la participación de Costa Rica en los acuerdos de educación y cultura que se dan en 1962, que tienen que ver incluso con las universidades centroamericanas, pero que también tiene que ver con el reconocimiento automático de títulos y grados, que emana desde 1887, o el reconocimiento automático de títulos, que también emana desde 1887 y que se reitera permanentemente. Hasta que, y ahí lo voy a decir, hasta que las universidades nuestras, las de Costa Rica, crearon CONARE, y todo título tiene que pasar por CONARE y etc. Pero realmente el acuerdo del 62 es reconocimiento automático de títulos y grados. Señalo esto porque esto es parte de lo propio que hace que la integración centroamericana incluso rompa mucho con un principio o con una teoría clásica, la teoría clásica sobre la cual se montó la tradición o la integración europea. Es la teoría balasiana. Cuando uno habla de teoría balasiana, a veces hay gente que lo deben ver como un tipo raro. Estás hablando de un ornitorrinco, una cosa totalmente perdida en la historia. Y es que efectivamente Balassa planteaba ya por los años 60 de que la integración lleva un proceso secuencial bastante rígido, de etapas que se van acumulando unas a otras. Primero la zona de libre comercio, después la Unión Habanera, después el mercado común, después la Unión Económica y por último la integración total. Esto son nombres nada más. Pero lo importante que señalaba Balassa es que es en las etapas finales de la integración donde se debe o donde se crea una autoridad que regula los ejercicios económicos que se han impulsado con los acuerdos. Y que también, precisamente, es en las etapas avanzadas donde empiezan a aparecer políticas en función de los actores sociales y de los movimientos sociales. No es el caso de hacer un análisis preciso de la concepción balasiana. Lo que es oportuno señalar en este momento es que realmente Centroamérica fue un excelente ejemplo de que la concepción balasiana no funciona. ¿Verdad? De primera entrada, se crea una cosa que se llama Mercado Común Centroamericana con una autoridad supranacional que impulsa una unión aduanera, aunque imperfecta, ¿verdad? Pero es una unión aduanera. Se brinca en la etapa de la zona libre de comercio y ya empieza a hablarse de políticas económicas regionales que van a regular los procesos de desarrollo de los países de la región centroamericana. Así que, en otras palabras, la teoría balasiana fue dejada al carajo. Y sobre todo, incluso en la década de los 90, donde más bien Centroamérica apuesta a desarrollos progresivos, desiguales, respetando de cada país su ritmo y sus características propias. ¿Y por qué señalo lo del 90? Porque a partir del 90, Centroamérica empieza a incorporar a otros socios vecinos al proceso de integración. Y lo hace de manera exitosa. El primero es un invitado que había sido reacio a integrarse al mercado común, Panamá. Panamá es una historia distinta. Panamá no se independiza en 1821, Panamá se independiza en 1900 y tanto, Panamá no se independiza de España, Panamá se independiza de la Gran Colombia. Panamá tiene su centro de desarrollo económico más importante en los servicios, y sobre todo en los servicios ganaderos, no tanto en la producción que se impulsaba en Centroamérica, que era de postres agrícola, en lo fundamental. Y por lo tanto, las relaciones, digamos, de mercado, pues con Panamá
tendrían que ser y se tornaban diferentes a los que podrían darse con los 5 países históricos de Centroamérica. El otro que se incorporó y que era como una especie de cometido obligado de la integración centroamericana y del SICA, ahora sí es el SICA, del sistema que surge del Tratado de Tegucigalpa de 1991, cumple ahora 30 años, es Belice. Belice es lo más distinto del resto de países centroamericanos. No sé si lo saben, si el auditorio lo conoce, pero Belice es una república, es una monarquía constitucional parlamentaria. Las autoridades de Belice son la reina Isabel, ¿verdad?, que tiene una gobernadora, ahora general, es una gobernadora, tiene un gobernador general. En este momento baja cada detalle, es una indígena de origen maya, la gobernadora general de Belice. Y un primer ministro, un gabinete, con su gabinete, un parlamento y un senado. Nada más diferente de cómo se construyen las repúblicas en el resto de la Hispanoamérica. Y en Belice simplemente se emula con lo que se da en el mundo caribeño en los países del Commonwealth. A saber, la mayoría, no todas, son repúblicas, son monarquías constitucionales, la mayoría. Hay 3 que no lo son. Pero la mayoría lo son, Belice. Y por último, la incorporación de la hermana que está al otro lado del Caribe, ¿verdad? A ver, República Dominicana. República Dominicana tuvo una historia independiente muy distinta. Se independizó en 1933, pero ¿de qué se independizó? Se independizó de Haití, que se había independizado de Francia en 1805, o fue que realmente se independizó de España. Entonces España pretendió nuevamente recolonizar a República Dominicana para tener los 3 pilares en las Antillas Grandes de colonias españolas, ¿no?, competir con Francia, que tenía Guadalupe, Martinica y la Guyana francesa, con Gran Bretaña o con el Reino Unido, que tenía Trinidad y Tobago y toda una cantidad de posesiones en el Caribe, incluyendo el Caribe centroamericano, y el Reino de los Países Bajos, que tenía Surinam, Curazao y Bonaire, etc. Pero logra República Dominicana desprenderse de España muy tardíamente, como así, no tan tardío como Cuba, pero sí muy tardíamente, y queda a la libre. Queda a la libre. Cuando digo queda a la libre es porque en el periodo de los 90, como que hay una dinámica muy acelerada en América Latina de que los países que están fuera de un esquema de integración entraron en el esquema de integración. Y Belice no. República Dominicana no está en ningún esquema de integración. Es observador, igual que Costa Rica, igual que Panamá, igual que otros países en la ALADI, pero le parece, valoran que es lo más cercano y lo más común y lo más atinado es integrarse a Centroamérica. Esto que acabo de señalar también es propio nuestro. Que un esquema de integración incorpore, hasta con cierto sentido, no propiamente regional, porque entre República Dominicana y Centroamérica hay un Caribe grandote, sino también que incorpore con otro tipo de tradición histórico-cultural, en el caso de Belice. No es la misma historia de la comunidad andina. La comunidad andina, si vemos su historia, a partir de 1969, con el Acuerdo Cartagena, hasta la fecha más bien ha sido
un sistema de integración que ha perdido miembros. Primero perdió a Chile, recientemente perdió a Venezuela, e incluso Perú y Colombia más bien están más entusiastas con la Alianza del Pacífico, acompañar a Chile en la Alianza del Pacífico, en donde también aquí se entusiasmó Costa Rica en su oportunidad y con México, pero eso es parte de otra historia en la cual no me quiero meter. Pues véanlo así, que este ejercicio de ver Centroamérica como una integración exitosa también tiene sus pequeñas falencias. Concluyo con un detalle. La integración centroamericana, incluso la de los 5 países que se impulsó en los años 60 de manera exitosa, incluso más exitosa que todo el conglomerado de países que formaron la LALC, perdón, en aquel entonces, que incluso más exitosa a nivel de profundidad de la estructura institucional, empieza a tener falencias en el momento en que los países se incorporan a un sistema global impulsado sobre todo por los países de mayor desarrollo mundial, que se llamó el GATT. Ahí el primer país que participó del GATT, señalaba hace un rato, era Nicaragua, después entró Costa Rica, impulsado en el gobierno de Arias, y después entró Guatemala, después El Salvador, por último Honduras, y ya para cuando entró Honduras, ya el GATT, ya no se podía hablar de GATT, ya había que hablar de OMC, y ya era un organismo donde prácticamente no había país en el mundo que no fuera ocioso a ese esquema, a ese tratado, y en donde los acuerdos más bien se habían convertido de ser una etapa intermedia hacia lo que era el sueño del GATT, una zona de libre comercio mundial, sin barreras arancelarias ni barreras de ningún tipo de carácter nacional. Más bien se empezó a crear por la lógica inversa como una especie de estímulo a la creación de acuerdos subregionales sobre la base del piso del GATT, que fueran más bien la antesala al proceso de tránsito hacia esa zona de libre comercio. Entonces, uno lo podría decir con la imagen de los pisos y los techos. Antes de cuando estaba el GATT, la zona de libre comercio era como el techo, era como el ideal. Cualquier acuerdo que se plantara, y en ese sentido lo señalaba, y una lectura del artículo 24 del GATT lo podría uno prever, cualquier acuerdo regional que se plantara de unión aduanera o zona libre de comercio era una antesala a llegar a aquella etapa. Ya impulsado, la OMC más bien dejó de ser techo para hacer piso. A saber, cualquier acuerdo que se impulsase a partir de entonces, el piso fundamental es el piso de las negociaciones comerciales con el resto del mundo. Y cualquier acuerdo de trato preferencial entre países está hecho sobre la base de que hay un tratado sobre las cuales todos lo han suscrito y tiene que ser respetado por todos. Ojo que esa lógica hizo que desde 1996, cuando se puso ya en marcha propiamente la oficina de la OMC, hasta hace unos 10 o 15 años, la cantidad de acuerdos a nivel mundial creció exponencialmente. Para decir, habían, no sé, antes del GATT habían, no sé, 40 o 50 acuerdos regionales o subregionales reconocidos, ¿verdad?, como tales, como zonas de libre comercio de una manera, y después del GATT eran 600 o 700, una barbaridad. Una barbaridad. En uno de los funcionarios del GATT dijo que era una especie de, lo llamaban en un término muy interesante, spaghetti bowl, o spaghetti bowl, un buen lenguaje, un tazón de fideos. Así, porque los países mismos aceleraban para cruzarse entre sí
los acuerdos múltiples. Un país negociaba con otro una cosa, negociaba con este otro. Se entrecruzaban incluso los mismos acuerdos entre todos mismos dentro del marco de lo que es ese piso general de los GATT. Algo muy significativo, no es mi tema, ni en esta conferencia, ni ha sido tema de mis estudios, pero sí curiosidades, es la integración africana. Son 60, 50, no sé cuántos países con una inmensa cantidad de tratados y acuerdos de todo, no, de todos los órdenes, con todos los nombres y con todos los apellidos. Pero ojo que a veces siente uno que América Latina está pasando por una situación muy similar, no solo acuerdos bilaterales, sino que ya no son solo tratados de libre comercio, tratados de multilaterales, tratados, no, perdón, regionales, etcétera. El acuerdo del Pacífico, por otro lado, el acuerdo con el CARICOM, por otro lado, el acuerdo con Mercosur, que podríamos estar emulando, aunque yo esperaría que de una manera muchísimo menos caótica la experiencia africana. Quiero dejarlo hasta ahí porque mire qué barbaridad, me fui más de 40 minutos. Disculpen que me pasé del tiempo que me han asignado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime. No se preocupe por el tiempo, estábamos todos muy a gusto escuchándolo y verdaderamente tomando nota de sus ideas. El doctor Jaime nos comparte una clase magistral, ¿verdad? Donde nos remarca algunos de los elementos más importantes de lo propio y de lo común de la integración centroamericana. Nos platica sobre elementos como la cláusula centroamericana de excepción, por ejemplo, en lo común y lo propio, como el carácter supranacional, ¿verdad? Y su relación con la transferencia de soberanía. También sobre los mecanismos de unión de las universidades en Centroamérica a partir del SUCA. También a partir de identificación de elementos propios de la integración, incluso en las cartas magnas de los países centroamericanos. También sobre elementos que en el caso centroamericano han demostrado cómo se rompe la concepción balasiana, ¿verdad? Es decir, la idea de estas etapas secuenciales y progresivas en los procesos de integración y cómo se ha dado también en Centroamérica la incorporación de otros países con diferentes tradiciones culturales y procesos históricos particulares, ¿verdad? Como son los casos de Belice y República Dominicana, ¿no? Y finalmente, pues el doctor Jaime nos menciona cómo muchas de las falencias en el sistema de integración centroamericana empiezan a sobresalir a partir de la vinculación de la región con características del comercio y la economía global, ¿verdad? A partir de iniciativas como el GATT y otras relativas a lógicas comerciales de acuerdos particulares, principalmente bilaterales. Entonces, me parece que tenemos algunas preguntas en el Facebook. Voy a revisar un momento. En el Facebook nos pregunta y nos comenta también el señor Daniel Matul. Nos dice, he leído al profesor Jaime Delgado desde que empecé a trabajar en Centroamérica. Tengo una pregunta, dice. ¿Cómo se puede definir la relación de Costa Rica con Centroamérica sin caer en los clichés ya conocidos? Don Jaime, si gusta, pues podría ayudarnos con esta respuesta. Perdón porque mejor lo pago. Disculpen, mejor lo pago. Sé que es una llamada importante, pero mejor la pago. Me agrada mucho ver los nombres de mis exalumnos de la Facultad de Derecho. Un abrazo, hace mucho no los veo y hace mucho no converso con ellos. Está Tania, está Ruth, está Cindy, está Luis Ricardo, no sé si hay otro más. Efectivamente hay un asunto que el doctor Enrique Late
también lo está presente. En el entorno hay un estereotipo espantoso hacia Costa Rica. Es la que no quiere estar integrada, es la que es reacia a los acuerdos regionales, es la que juega a ser la más avanzada en institucionalidad democrática, y por lo tanto la que hace uso de esa institucionalidad democrática para rechazar la integración. Pero eso es el cliché. Supongo que Matul lo que se refiere es a ese cliché. De hecho, incluso cuando hice la referencia a las constituciones, observé el detalle de que a nivel de máximas constitucionales, uno encuentra en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua claras y expresas mandatos hacia la integración centroamericana, o lo que se llama en buen derecho cláusulas habilitantes. En Costa Rica hay una cláusula muy general, es muy general, y esa cláusula no es nada vieja, más bien es todo lo contrario, muy reciente. Señalaba que es la reforma al artículo 7 y el artículo 121, inciso 4, que se realizó en 1968, que lo que hizo fue legitimó la participación de Costa Rica en la integración centroamericana y fue muy importante. Pero ojo que hay un detalle que es significativo. Prácticamente en ninguna parte de la Constitución costarricense usa la palabra centroamericano o Centroamérica. No existe. Y se puede incluso jugar con el rastreador electrónico. No existe. Incluso lo que se habla es objetivos comunitarios, es lo que potencia la reforma del 68. Por eso es que hice referencia a la Constitución de 1917, aunque suene obsoleto y suene, no sé, porque la Constitución del 17, hay que revisarla. Y ahí había una intelectualidad, había un grupo dentro de la clase política, no me saquen ahora de que era la de Tinoco, pues sí, era la de Tinoco. Pero ahí en el artículo 1 lo habla. Pero no me voy a referir a eso, más bien al papel de Costa Rica en la integración centroamericana en la práctica misma. Cuando impulsamos en la UNA, en la Universidad Nacional, los proyectos para el estudio de la integración centroamericana, prácticamente solo en Costa Rica habían 3 esfuerzos en el mismo sentido emanados de las universidades públicas y ninguno tenía ¿qué sería? Un benefactor o un apoyo económico europeo. Sí lo había en Guatemala, sí lo había en Nicaragua, con apoyo fuerte, sobre todo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Costa Rica no. Pero también en Costa Rica estaba el SUC, y el SUC hizo un papel enorme a propósito de la integración. También en Costa Rica estaba el ICAP. También en Costa Rica ha estado el Consejo Monetario. Y tenemos hablado también de Ricardo, ¿no? En Costa Rica ha estado. Y uno puede empezar a citar aquellos organismos, aquellos esfuerzos sobre la integración centroamericana que se hacen no solo desde la institucionalidad misma, sino incluso desde la sociedad civil o al margen incluso de la institucionalidad estatal. Pero ahora, más reciente, el proyecto de Estado el proyecto del Estado de la región, que analiza la integración centroamericana, emanado y producido e impulsado desde Costa Rica. Y la escuela de cuadros más importante de Centroamérica, y no lo digo porque esté el doctor Ulate aquí presente, y mis alumnos de la Facultad de Derecho, la maestría en Derecho Comunitario. Realmente es un aporte. Entonces, digo, el tema es claro, estamos cargados de un estereotipo, tenemos una constitución que pueda hacer que no sea la más permeable.
hay una clase política, incluso, hay que señalarlo acá, lo más increíble, Luis Guillermo Solís, un intelectual que estuvo siempre ligado a la integración centroamericana, que participaba en seminarios, que formaba parte de organismos y de estudios sobre la integración centroamericana en su gobierno, es el presidente que amenaza con sacar a Costa Rica del sistema de integración centroamericana. Lo señalo, ese es el asunto. Claro que el estereotipo nos cae encima. Y al estereotipo solo se confronta con la realidad. Y el esfuerzo que hace la Facultad de Derecho de hacer un seminario bianual sobre integración centroamericana y convocando a todos los organismos de la integración centroamericanos y europeos para que durante unos cuantos días reflexionemos sobre el tema, ese es parte de ese proceso de formación de cuadros y es de Costa Rica. No sé si por ahí abordo, señor Matul, su preocupación o su pregunta. Perfecto, doctor Jaime. También tenemos aquí en el chat algunos comentarios en el Facebook Live. Melissa Mendiola, muchas gracias, profesor Jaime Delgado, por enriquecer la memoria desde este enfoque crítico, un lujo. Alejandra Solórzano, un gran saludo, Jaime, gracias a Lidiela por esta serie de conferencias. Y tenemos una pregunta que le comunico a continuación. Dice, ¿en qué situación se encuentran los temas sobre el tránsito libre de personas, ¿verdad? Y su vínculo actual con los flujos migratorios centroamericanos? A esta pregunta yo le sumaría, doctor Jaime, la visita que tuvimos esta semana en Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde se expresó directamente diciendo a las personas en Centroamérica no vengan a los Estados o no vayan a los Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez podríamos generar una reflexión sobre esto. Qué serio, porque vean, el libre tránsito de personas es un acuerdo muy viejo, ¿verdad? Incluso está el maestro de todos nosotros, ¿sabes? De don Ricardo, y don Nicolás, José Miguel Alfaro, nos lo señalaba prácticamente desde los años 50. Es un acuerdo de libre tránsito de personas, pero incluso dentro de la memoria documental uno encuentra ese asunto desde 1800 y cuánto, incluso el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, al que hago referencia yo casi siempre, me encanta el Tratado de Paz del 87, habla de reconocimiento automático de estudios, reconocimiento automático de títulos, e incluso el tema sobre la participación en estamentos militares de los de un país en otro. Es decir, esa cosa nunca, no ha sido anatema. En todo caso, ha sido realmente tema de diálogo. Pero efectivamente, sí ha sido problema. Ha sido problema. Y el problema de la frontera tico-nicaragüense es el mayor problema. Incluso siempre ha existido. Decía don José Miguel Alfaro que con todo y la guerra en Centroamérica, el tránsito comercial siempre se mantuvo, ¿verdad? Y uno sabe que realmente entre los trailers que iban de Costa Rica para arriba, realmente llevaban un montón de mercancías para el tránsito y también llevaban armas, cosas así. Era parte del asunto. Y es que no es solamente el tránsito de centroamericanos hacia el norte, porque las negociaciones de México con Estados Unidos a propósito de la frontera, de los 300 de kilómetros de frontera, a veces como que confunden y ocultan. En alguna oportunidad lo hice, no sé si se vieron, si lo observaron, hizo una reflexión, un pequeño articulito periodístico que hizo con Nuestra América a propósito de la frontera norte y de lo que significa la frontera norte de Estados Unidos. Prácticamente es todo México. Es todo médico, y eso hace referencia al tema ese de la Kamala Harris ahí en la frontera con Guatemala.
y a focalizar la migración en los 3 países que más la provocan, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, pero tampoco no son los únicos, simplemente los nicaragüenses se vienen para acá, pero ese no es solo el tema también es todos los que pasan por aquí para allá. En el auditorio está Tania, que creo que todavía trabaja en migraciones. Si no trabaja en migraciones, supongo que supo que en alguna oportunidad se hablaba de que gente de Tuvalu, y cuando uno habla de gente de Tuvalu que pasa por Costa Rica para ir a Estados Unidos, ¿dónde diablos está Tuvalu? Y Tuvalu es un conjunto de islitas en el centro del Pacífico que se independizaron hace no sé cuánto tiempo y que forman parte también del Commonwealth y que tienen, no sé si son 60,000 habitantes, no sé cuánto, sí, es un país muy pequeño, muy pequeño. Y sus migrantes a Estados Unidos que pasan por Centroamérica también es sorpresivo. Los haitianos que venían de Brasil, los cubanos que venían de Ecuador. Lo señalo porque suena a realismo mágico. ¿No? Suena a realismo mágico. En la frontera, en la Cruz, hay un centro comunal donde tiene una gran muralla pintada por los cubanos cuando estuvieron ahí durante una gran cantidad de meses. Incluso ellos lo que pretendían era aprovecharse de las condiciones de terminal del acuerdo, de pies secos, pies mojados, para pasar allá. Incluso habían señoras que venían embarazadas con la idea de parir en Estados Unidos para que el hijo que llevaban en la panza fuera norteamericano y terminaba siendo un guanacasteco. Señalo esto porque el tema no es tan simple. El tema no es tan simple. La gente migra y no migra por problemas políticos solamente. Migra por problemas económicos, migra por problemas de seguridad, migra por muchas razones. Nosotros aquí fuimos bendecidos por la migración de los intelectuales del Cono Sur cuando habían dictaduras militares en el Cono Sur. Y fuimos bendecidos, lo digo, y fuimos bendecidos igual que México. Hicieron grande México y es parte, digamos, de esta unidad cultural latinoamericana, la migración intelectual. Pero esta no es solo migración intelectual, esta es gente de mucho tipo, bueno, también son intelectuales, es gente de mucho tipo. Pero hay que entenderlo en ese sentido. Es decir, la represión, la falta de fuentes de trabajo, el hambre, no busca pasaporte. Entonces, hoy ha hecho ingentes esfuerzos, el aumento es significativo, el aumento es significativo no absoluto, incluso en términos porcentuales de migraciones a los países del centro, es significativo. Yo no voy a hacer propaganda porque no me gusta, pero ahora que he estado de vago, gracias a la pandemia escribí una cosa, escribí un libro y uno de los capítulos me refiero al tema de la migración. Y me refiero al tema de la migración pero me refiero más bien en un término más bucólico. A saber, a fin de cuentas, como seres humanos, como Homo sapiens, lo que estamos ejercitando es esa actividad de Homo sapiens que empezó hace 315,000 años y que hace 10,000 años entró en la etapa de sedentarización. A saber, el Homo sapiens tiene más de 300,000 años de ser migrante. ¿Sí? Es capaz de que el fracaso de los estados, que los estados empezaron a ser creados en la última etapa de la sedentarización, en los últimos 500 años de estos 10,000 años. No están dando la seguridad que la gente hubiera aspirado, que la gente había idealizado en los estados constitucionales y por lo tanto retornan a la función, retornan a la actividad que han tenido el Homo sapiens desde que lo es 315,000 años. Digo, es medio bucólico lo que estoy diciendo, pero así es.
Muy lindos Kamala Harris diciéndole al grupo los tres, mire, paren esta vara hasta aquí, les doy plata para que la hagan. Ay, sabiendo lo que son los estados, que lo que la plata que reciben es para compartirla entre los que están por ahí. Saber, un montón de plata se va en corrupción, una buena cantidad, espero no ser pesimista. Se va en burocracia otro montón de cantidad y llegan unas cuantas miserias para dar a alguien una casita y un poquito de alimento para que busque trabajo a ver si se queda. Al cabo de unos cuantos años no se queda, sigue caminando. Vuelve otra vez a su vocación de migrante de África, de hace 800 millones de años. Perdón, hice una reflexión así, más alocada que otra cosa. Muchísimas gracias, don Jaime. Tenemos también un saludo en el Facebook Live del profesor y colega Andrés Mora Ramírez y ese saludo y ese agradecimiento lo hacemos nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta clase magistral, diría yo, ¿verdad? En la que todos y todas hemos podido tomar notas sobre elementos muy importantes de la particularidad de la integración centroamericana. Les agradecemos mucho, agradecemos mucho al doctor Jaime Delgado y los esperamos en las próximas actividades de la celebración del Bicentenario de la Universidad Nacional. Yo soy el que estoy sumamente agradecido con ustedes, sumamente agradecido por la invitación que me han hecho. Muchas gracias. Es tu casa, Jaime, siempre será tu casa. Feliz tarde a todos y a todas.